y hablar acerca del don del habla, pero del uso que le damos para ayudar a otros o cómo utilizamos nuestra voz, ya sea en beneficio de alguien o ya sea en maleficio de alguien. Y yo creo que cada uno de nosotros pues conoce o sabe la lucha que tiene con este don. Y realmente el don del habla pues es uno de los dones que la mayoría de las personas tenemos. Es cierto que hay un poco número de personas que carecen o no tienen este don, pero la mayoría de nosotros que estamos aquí y algunos que nos están viendo pues tienen este don del habla. Y realmente el talento del habla es un don maravilloso, que puede ser un gran poder para el bien o también un gran poder para el mal. Y la pregunta es, ¿cómo hemos ocupado o estamos ocupando el don del habla? Primero vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Isaías. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 50, el versículo 4, hablando de una promesa, o mejor dicho, una profecía acerca del uso que daría nuestro Señor Jesucristo del don del habla. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice aquí la palabra de Dios, Jehová que el Señor me dio lengua de ¿qué? Me dio lengua de sabios. Entonces, hablando acerca del don del habla, dice la palabra de Dios que el Señor, nuestro Señor Jesucristo tendría lengua de ¿qué? Lengua de sabios. ¿Para qué dice? Para hablar palabras al cansado. Otra versión dice para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Entonces, hermano, la profecía decía que la palabra o la voz de nuestro Señor Jesucristo dice que iba a ser como lengua de ¿qué? De sabios. ¿Para qué? Para que sepa hablar palabras al cansado. Ahora, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo hemos utilizado el don del habla en favor de aquellas personas que nos rodean? Hermanos, a veces vemos personas que tienen una necesidad, o a veces vemos algunas personas que tienen algún problema. Pero la pregunta es, ¿cómo les ayudamos? Posiblemente a veces no tenemos dinero en los bolsillos para económicamente a hacerles una ayuda. Pero dice nuestro Señor Jesucristo que Él tenía palabras para sostener al fatigado. La pregunta es, ¿cuándo nuestro Señor Jesús ayudó con monedas a alguna persona? La realidad es que nunca. Cuando alguien le dijo que si no pagaba impuestos, fue y mandó a Pedro a ir a pescar un pez y sacar de ahí una moneda, ¿no? Ahora, vamos a Salmos capítulo 45 y el versículo número 2. Salmos 45, versículo 2. Y dice la palabra de Dios así: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. También hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, la gracia se derramó ¿en qué? La gracia se derramó en tus labios, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo iba a tener gracia en su manera, en su forma de hablar. Y esto lo dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 22, hablando del don del habla que tenía nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 4, el versículo 22. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Jesús estaba en la sinagoga y dice que la palabra de Dios así, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo hablaba Jesús? Dice que de su boca salían palabras ¿de qué? De gracia. ¿Qué es hablar con gracia? Bueno, la gracia es un don inmerecido,
Pero el hecho de que Jesús hablara con gracia quiere decir que sus palabras eran como un bálsamo suave a sus oyentes. Hermanos, las palabras que nuestro Señor Jesús decía eran de bendición para aquellos que escuchaban a nuestro Señor. Ahora, hay veces que, por ejemplo, cuando se acercaron los niños a nuestro Señor Jesucristo y sus padres para pedir que bendijera a sus hijos, ¿qué dijeron los discípulos? No, váyanse, no molesten al maestro. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dejad a los niños, ¿qué? Dejad a los niños venir a mí y no se lo que impidáis. Entonces, hermanos, las palabras de gracia que tenía o que daba nuestro Señor Jesucristo, hermanos, eran de bendición para aquellos que lo escuchaban. Él es nuestro mejor ejemplo. Eran tan maravillosas las palabras de nuestro Señor Jesús, a tal grado que cuando mandaron a los alguaciles a prender a Jesús, los alguaciles, ¿qué hicieron? Lo vieron, lo escucharon y se regresaron. Y los sacerdotes le dijeron, ¿y por qué no lo habéis agarrado? Dice, jamás hombre alguno, dice Juan 7:46, ha hablado como ¿qué? Como este hombre, dice la palabra de Dios. Hermanos, el habla de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo. Y como les dije, fue por medio de la palabra, fue por medio del habla que nuestro Señor Jesús dio nuevas de salvación a este mundo que estaba en perdición. Fue por medio de la palabra como nuestro Señor Jesús trajo esperanza a este mundo. El ministerio de Jesús se desarrolló predicando el evangelio. Ahora, podríamos decir, bueno, es que era nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo tener esa palabra, yo no puedo tener esa voz. Pero el libro de Lucas, capítulo 21, el versículo 15, hermanos, ahí tenemos nosotros la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, 15, dice así: porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? La promesa de Jesús es: yo os daré palabra de sabiduría. Hermano, ¿podemos entonces hablar como habló nuestro Señor Jesús? Amén, hermanos. Hermanos, la promesa ahí está. Que Jesús dice, los daré palabra de ¿qué? Palabra de sabiduría. Pero, hermanos, ahora vayamos a nosotros. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Cómo hablamos nosotros? Vamos a ver una historia en el libro de Marcos, capítulo 11. En el libro de Marcos, capítulo 11, veremos un evento en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios así, Marcos capítulo 11, versículos 46 al versículo 49. Aquí es la historia de un ciego, pero no vamos a ver la historia del ciego. Dice así: entonces vinieron a Jericó, estoy leyendo Marcos 11, 46 en adelante, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una grande multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El ciego estaba hablando, dije Marcos 11, es Marcos capítulo 10. El ciego estaba, Marcos 10, 46 al 49, estaba expresando cuando supo que Jesús venía con el don del habla. El ciego no tenía el don de la vista, pero sí tenía el don del habla. Entonces, con ese don que el ciego tenía, empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, con la voz nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la voz nosotros podemos expresar palabras para pedir ayuda a nuestro Señor Jesús.
Así que este hombre estaba allí en ese lugar mendigando, pero cuando escuchó que venía Jesús empezó a gritar: ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Pero aquí hay dos clases de personas que usan el don del habla de una manera diferente. Cuando escucharon que este ciego estaba apelando a nuestro Señor Jesús, ¿qué dijeron algunos? ¿Qué le dijeron? El versículo 48 dice: muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hermanos, dice que la gente reprendía a estas personas, a este ciego, para que se quedara callado. Pero había otros, cuando Jesús llamó al ciego, hubo otros que dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, aquí hay dos tipos de personas que utilizan el habla, el mismo don, con dos formas diferentes. Unas reprendiendo al ciego, unas reprendiendo a aquella persona que está en pecado. Y hermano, ¿cuánto nos gusta a nosotros reprender a aquellos que creemos que están en pecado, que están en peor condición que nosotros? Y a veces creemos, hermano, nos creemos tan santos, tan buenos, que voy a reprender a cualquier pecador que se me atraviese. Pero cuando soy yo el reprendido, pero cuando soy yo el que tiene que, ahora sí que ser reprendido, no nos gusta. Pero a veces, bueno, hacemos, pues sí, como si tuviéramos esa lengua de santos y reprendemos a aquellos. Pero hay otros que utilizamos quizás nuestra lengua para, así como lo hicieron con este ciego, que le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo usamos nosotros la voz? Ahora, miren lo que dice Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente, la primera parte, 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Les hago una pregunta a los hermanos que están viendo esta transmisión. ¿Han ustedes recibido palabras que han sido como golpes de espada? A veces, hermanos, recibimos de nuestros hermanos, de nuestra familia, en lugar de recibir palabras de ánimo, cuando caemos, cuando tropezamos, ¿qué hacen o qué hacemos a veces? Hermano, queremos patear a aquella persona y hacer leña del árbol caído. Y decimos: son apóstatas, son pecadores, son esto, son aquello. Y claro, hay que llamar al pecado por su nombre, pero debemos odiar el pecado y amar al pecador. Pero a veces nosotros odiamos al pecador, pero amamos al pecado. Y dice, hermanos, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. La versión Dios habla hoy dice: hay quienes hieren con sus palabras. Y hermanos, yo estoy seguro que a ustedes en alguna ocasión alguien los ha herido con palabras. Y yo creo que duele más una palabra que un golpe. Hermano, los golpes queda morado y se desaparece el golpe. Pero hermano, las palabras quedan en nuestra mente, así como la cicatriz que deja un espadazo, también una mala palabra queda en nuestra mente. La versión traducción en lenguaje actual dice: el que habla sin pensar hiere como cuchillo. ¿Cómo estamos usando el don del habla? ¿Como espada? Otro texto, vayamos a Salmo 140, el versículo 3. Salmo 140, el versículo 3. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Ya vimos que aquí compara el mal uso del don del habla como con usar una espada. Y 143 del libro de Salmos dice la palabra de Dios lo siguiente: aguzan su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Qué es aguzar? Aguzar es afilar, hacer algo puntiagudo. Y dice aquí la palabra de Dios que habemos algunos que utilizamos nuestra lengua como lengua de ¿qué? Como lengua de serpiente. Y dice que hay veneno de ¿qué? Veneno de áspid, veneno de víbora debajo de nuestros labios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos acaso utilizado el don del habla como una serpiente? ¿No hemos utilizado acaso el don del habla como una espada? Y hermanos, ofendemos.
Cuando estamos molestos, salen palabras, palabrotas de nosotros, que dice uno, oye, pues no pareces que seas cristiano. Hermanos, qué triste, ¿no? Qué triste condición que a veces nosotros que digamos que somos cristianos y de pronto, hermanos, nuestras palabras digan todo lo contrario. A veces el cómo nos dirigimos a alguien hace parecer que somos como serpientes. ¿Recuerdan aquel ciego Bartimeo? Algunos dicen que le reprendían, ¿para qué? Para que se callara. La Biblia no dice las expresiones que decían, pero aquí dice la palabra de Dios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Y cuántas veces nosotros hemos utilizado este don del habla como una espada? El salmista David, en Salmo 52, el versículo 2, hablando sobre Doeg edomita, quien fue a acusar prácticamente a David con Saúl, David dijo acerca de él, Salmo 52, 2, dice, amaste más el mal más que el bien y la mentira más que la verdad. Perdón, leí el 3, dice el 2, agravios maquinan tu lengua, como navaja afilada hace engaño. ¿Qué dice ahí? El salmista David decía que Doeg, su lengua era que era afilada. Hermanos, y a veces nosotros podemos estar utilizando el don del habla como eso, como una que, a veces podemos estar utilizando el don del habla como si fuera una serpiente. Podemos estar utilizando el don del habla como si eso fuera, mis queridos hermanos. Pero esto no tiene que ser así. Nosotros no tenemos que utilizar el don del habla de esa forma. Porque el don del habla pues es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero a veces, ¿qué hacemos? Pues a veces en lugar de hablar como Dios desea, hermanos, utilizamos este don de una manera equivocada. Y hermanos, esto no tiene que ser así en cada uno de nosotros. Ahora vayamos a buscar otro versículo. Vamos a ver lo que dice el libro de Salmos, capítulo 57, ahora el versículo 4. Miren lo que expresó también el salmista. Dice así la palabra de Dios: mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes lanzan saetas y su lengua espada aguda. ¿Cómo se sentía David? Dice, ¿estoy entre qué? Estoy entre leones. Hablando de el mal uso que le daban pues al don del habla, el salmista se sentía, hermanos, que estaba entre qué, que estaba entre leones. Y hay veces que podemos sentirnos así. ¿Por qué dice que se sentía entre leones? Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Él de manera figurada decía que las personas sacaban fuego de la boca. Y en ocasiones, en lugar de ayudar con nuestras palabras, ¿qué hacemos? Y qué feo, yo creo que a veces, hermanos, cuando nos equivocamos, cuando nos sentimos mal, cuando cometimos un error, quizás lo que menos deseamos es que llegue alguien a echarnos fuego. Lo que queremos es que alguien nos diga, hermano, levántate. Pero no hacemos eso. Y David se sentía, dice, entre leones. David se sentía entre personas que vomitaban llamas. Y sigo leyendo, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada
aguda. ¿Cómo se sentía David? ¿A quién le gusta estar con un ejército enfrente? Y como les dije, hermanos, duele más o se siente más grave una palabra. Y a veces utilizamos esto, el púlpito, ¿para qué? Para herir. A veces utilizamos esta parte del templo, que no es más santa que la de allá donde están las bancas, porque donde está Dios todo es santo. Pero utilizamos esta parte del púlpito para herir a aquel hermano que está allá. Hermanos, estamos lanzando ¿qué? Como fuego. Porque tenemos como si fuera una espada, ¿qué? Una espada afilada. ¿Y qué decía nuestro Señor Jesús? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 34. Mateo capítulo 12, el versículo 34. Y yo creo que el único que puede decir esto es nuestro Señor Jesucristo. También lo dijo Juan el Bautista. Dice así: generación de víboras. ¿Cómo les llamaba? Generación de víboras. Y yo creo que si hubiéramos estado, o si alguien nos dijera eso, bueno, nos ofendemos. Pero dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Queridos amigos, queridos oyentes que están siguiendo esta transmisión, siguiendo este video, Jesús dijo: generación de víboras. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque dice de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Un pensamiento inspirado dice una palabra apasionada le dará a Satanás ventaja. Y muchas veces herirá su propia alma y desviará a otros de la luz. A veces, hermanos, las palabras que damos hacen que las personas se ¿qué? Hermanos, que las desviemos. ¿Y a cuántas personas no habré yo corrido con mis malas palabras? ¿A cuántas personas no habré ofendido con el don del habla que Dios me ha dado? Yo considero que no tengo tantos dones, no sé cantar, no sé tocar ningún instrumento, pero yo creo que el don que Dios me ha dado es el don del habla. Y no es algo diferente a otros, porque todos tenemos este don del habla. Pero dice aquí, ¿cómo podemos hablar cosas buenas siendo malos? Porque, hermano, a veces cuando nos enojamos, cuando nos hacen enojar, cuando nos molestan, cuando alguien se equivoca y decimos palabrotas, no es que en ese momento las dijimos, es que realmente así somos nosotros. Así somos. Las palabras duras, dice otro testimonio, hieren al corazón mediante el oído y despiertan las peores pasiones del alma y tientan a los hombres y mujeres a violar los mandamientos de Dios. ¿Qué dice? Las palabras malas que hacen despiertan las peores pasiones del alma. Hermanos, va a haber una reacción. Ahora, esa reacción va a ser no solamente en que las escucha, sino en quién, en nosotros. Y yo creo que todos, en el momento que alguien nos dice una mala palabra, ¿qué queremos hacer? Responderle con otra peor. Despiertan, dice ahí, las malas pasiones del alma. Y tientan, dice, a hombres y a mujeres, dice ahí, a violar los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo tendría que ser entonces nuestra voz? Ya vimos la parte negativa, pero ¿cómo tenemos que utilizar el don del habla? Leíamos Proverbios 31, 8 y 9. Vamos a leerlo nuevamente. Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Qué bonito versículo. ¿Cómo tenemos que usar el don del habla en favor de otros? ¿De qué manera tenemos que usarlo? Dice así: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos.
Abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Abre qué? Abre tu boca, ¿por el qué? Por el mudo. Dios desea que abramos nuestros labios, ¿por quién? Por el mudo. En lugar de estar utilizándolo como serpiente, el don del habla, en lugar de estar utilizándolo como navaja afilada, debemos utilizarlo en pro de aquellos que no tienen el don del habla. Hermanos, a veces podemos encontrar personas que están en una situación complicada y quizás sí sepan hablar, pero tengan que hablar con una persona, o nosotros por medio de la voz podemos hacer que los ayuden o conseguir algún beneficio para ellos, algún beneficio, incluso un beneficio espiritual. Dice, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Le dice el 9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Hermanos, ¿para qué tenemos que usar nuestros labios? ¿Para qué tenemos que usar el don del habla? Para defender la causa, dice allí, del pobre y del ¿qué? Del menesteroso. Entonces, hermanos, posiblemente no tengamos con qué ayudar. Posiblemente no tengamos algo que darle. Aunque claro, yo creo que siempre estamos en una mejor condición que otros. Pero con nuestros labios podemos beneficiar a los demás. Con la palabra que tenemos podemos ayudar a otros. La voz, su educación y uso correcto dice lo siguiente: el talento del habla nos fue dado para que podamos hablar no palabras de crítica, sino palabras de consejo, palabras de estímulo, palabras de amonestación. ¿Para qué se nos dio el don del habla? Dice, no para hablar palabras de crítica, sino palabras de ¿qué? De consejo. A veces en lugar de criticar o de hablar mal o decir tú estás mal, si veo a mi hermano que está mal, pues hablar palabras de ¿qué dice ahí? Palabras de consejo, palabras de amonestación. Es mejor, hermanos, en lugar de criticar, en lugar de hablarle mal a mi hermano que cayó en pecado, que está mal, hermano, ¿por qué no lo visito y le doy palabras de ánimo? ¿Por qué no lo aconsejo? Pero a veces utilizamos nuestros labios como una espada, palabras de estímulo, decir, hermano, tú puedes seguir adelante. Hay personas, hermanos, que están desanimadas, hay personas que están a punto de irse de la iglesia, pero quizás una palabra de ánimo, una palabra de estímulo es lo que hace falta. Pero ¿qué decimos? Esta gente apóstata que ya anda mal. Y en lugar, hermanos, de ayudar, como yo me creo santo, como yo me creo bien, como yo me creo mejor, en lugar de ayudar, lo alejo. Dice palabras de amonestación. Claro, también es necesario a veces amonestar a la gente, pero hacerlo como Jesús lo hacía. La sierva del Señor dice que cuando Jesús hablaba, había lágrimas en su voz. Cuando reprendía, lo hacía con lágrimas en la voz. También a él le dolía hacerlo. El libro de Proverbios, capítulo 15, ahora el versículo 23, dice ahora la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermanos, una palabra a tiempo, cuán buena es, dice la palabra de Dios. Hay otro versículo que muchos no sabemos de memoria, Proverbios 25, 11, que dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Dice ahí que una palabra dicha como conviene es como una manzana de oro, ¿con qué? Con figuras de plata. ¿Y qué preferimos? ¿Que de nuestros labios salgan serpientes venenosas o que salgan manzanas de oro? Porque nos enriquecemos más nosotros con las palabras de consejo que damos a otro.
Leamos lo que dice Proverbios capítulo 10, versículos 19 al 21. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué dice allí? Plata escogida es la lengua del ¿qué? La lengua del justo. Con nuestros labios, con nuestra voz, podemos dar esperanza a aquellos que están en situaciones complicadas. Como les dije hace un momento, yo creo que en alguna ocasión, nos encontramos en una situación de no poder ayudar a alguien económicamente. O hay personas que están en problemas, pero no precisamente quieren dinero de nosotros. Hay diversos problemas. Habrá alguien que tiene una situación familiar, un problema familiar, que no requieren dinero. Pero nosotros con nuestras palabras, con nuestros labios, podemos dar palabras de ánimo. Con nuestra voz podemos bendecir. Hay quienes no necesitan que le demos un taco, que le demos un pan. Lo que necesitan es que los abracemos y le digamos, ánimo, estoy orando por ti. Que utilicemos el don del habla para bendición, para orar, para pedir por mi hermano que ha caído. Porque a veces cuando el hermano cae o la hermana cae en pecado, yo siempre dije que iba a caer en pecado, que no es fiel. O también a veces hemos dicho, se me va a olvidar que soy cristiano. Hermanos, esto no es posible. Dice, la lengua del justo es plata escogida. Profetas y Reyes, página 531. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosle la alegría. Muchos se han desanimado. Dirijámosles palabras de aliento. ¿Qué dice ahí? Que muchos han quedado sin ¿qué? Hermanos, son muchos los que han quedado sin esperanza. Devolvámosles, dice ahí, la alegría. Muchos se han desanimado. Dirijámosles palabras de aliento. Oremos por ellos. Hay quienes necesitan el pan de vida. Leámosle la palabra de Dios. Muchos tienen el alma quejada por una enfermedad que ningún bálsamo ni médico puede curar. Roguemos por estas almas. Llevémoslas a Jesús. Digámosles que en Galaad hay bálsamo y médico. ¿Qué necesitan las personas que ya no tienen esperanza? Hermanos, que oremos por ellos, que hablemos. Servicio Cristiano, la página 237, dice, al alma apesadumbrada por la vida de pecado, pero que no sabe dónde encontrar alivio, presentadle al Salvador compasivo. Tomadla de la mano, levantarla y decirle palabras de aliento y esperanza. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ahí, decirle palabras de ¿qué? Palabras de aliento y de esperanza a las personas que han quedado apesadumbradas. Entonces, con el don del habla, podemos hacer mucho en favor de las personas. Cuando se acerquen almas infortunadas, heridas y magulladas, en busca de palabras de aliento, debe hablarles las palabras de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, tenemos que hablarle las palabras de Cristo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Vayamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículos 10 al 12. Santiago habla mucho del don del habla. Santiago 3, versículos 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente, Santiago capítulo 3, versículos 10 al 12. Y aquí está un problema que podemos tener nosotros. El 10 dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Ahora, posiblemente nosotros de pronto damos buenas palabras o hablamos correctamente, pero quizás llega el momento en que hemos hablado malas palabras. Dice, de una misma boca procede bendición y maldición, y esto no debe ser así, dice Santiago, el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No, hermanos, no debe ser así. Tenemos que pedirle ayuda a Dios para que podamos, pues, hablar palabras correctas, no decir palabras equivocadas, porque de una misma fuente dice que no puede proceder bendición y ¿qué? Y maldición. Y debemos recordar lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, de acuerdo a cómo hablamos, ¿seremos justificados o seremos qué? ¿O seremos condenados? Vayamos a Salmos, capítulo 34, 12 y 13. Salmos 34, 12 y 13. Y dice la palabra de Dios así. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si queremos tener largos días, tenemos que guardar nuestros labios. Tenemos que guardar lo que decimos. La Voz, Educación y Uso Correcto, página 149, dice: toda palabra bondadosa y de simpatía hablada al acongojado, todo acto para aliviar al oprimido y todo donativo para suplir las necesidades de nuestros compañeros, dado o hecho teniendo en vista la gloria de Dios, resultará en bendiciones al dador. Los que trabajan así están obedeciendo la ley del cielo y recibirán la aprobación de Dios. El placer de hacer el bien a otros, impartirle brillo a los sentimientos que cruzan como relámpagos los nervios, aceleran la circulación de la sangre e inducen la salud mental y física. Cuando hablamos correctamente y por medio de la voz ayudamos a otros, recibiremos una recompensa y seremos también nosotros beneficiados con esas palabras. Que el Señor nos bendiga y que podamos cada uno de nosotros utilizar el don del habla para beneficiar a aquellos que nos rodean. Es mi deseo en oración, una bendición para todos. Amén.